Students, good evening, everybody. Good evening, students. Good evening, class. Welcome to the first class. Welcome to the English first class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Bienvenidos, queridos estudiantes, a cada uno de ustedes a su primera sesión de clases de inglés. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Yo soy la Miss Jessica y voy a estar acompañándolos en el área de inglés, ¿sí? Para iniciar vamos a dar algunas indicaciones. Le doy la bienvenida a los alumnos que pasaron al siguiente bimestre. Para los que son nuevos, tal vez recién se están acoplando a esta educación virtual, a esta educación, ¿no?, acelerada. Les doy la bienvenida a todos ustedes nuevamente, ¿sí? Y para los que no me conocen, ya me irán conociendo mediante va avanzando, pues, sus grados, sus bimestres, ¿sí? Bien. Para ello hay que dar algunas indicaciones para estas clases virtuales. Lo primero que deben saber es que es muy importante que ustedes deban ingresar con sus audios apagados, ¿sí? Por favor, porque estas clases son grabadas. Entonces, todo lo que emites en tu audio cuando activas sale en la grabación de video. Entonces, mucho cuidado con lo que puedas emitir al activar tu audio, ¿sí? La segunda es que deben saber que es muy importante su participación de cada uno de ustedes si quieren ganarse esos puntitos extras en mi área, ¿sí? Para ganarte estos puntos extras, lo único que tienes que hacer es participar, interactuar conmigo a las preguntas, actividades que se va a ir dando mediante las clases va avanzando, ¿sí? Lo tercero es que si un estudiante ha ingresado con otra cuenta de algún familiar o algo por el estilo, hay que recordarles que es muy importante que nos dejen sus datos reales para poderlos considerar en su participación, ¿sí? Entonces al SMS simplemente escriben su dato real, si es que han ingresado con otra cuenta, ¿sí? Con otro nombre. Eso prácticamente sería todo. Hay que, como les vuelvo a repetir, si uno no está al 100% en clases, no está en otro lado, solo está escuchando la clase, tiene personas alrededor de ustedes, entonces no actives tu audio, por favor. Puedes participar por el chat de la plataforma, ¿sí? Para los que sí están al 100%, a ellos sí se les hace la invitación de participar por audio también, que es mejor, ¿no? Interactuar por audio que por chat. Bien, entonces dando estas indicaciones vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy, ¿sí? Students, bien, el día de hoy les he traído un vocabulario, the vocabulary, ¿sí? Para ello quiero que ustedes deduzcan esto y me indiquen qué es lo que, en una sola palabra, me indiquen qué pueden entender o de qué tema va a tratar el día de hoy. A ver, tienen un minuto para analizar, ¿sí? Bien, los escucho. Verbos. Bien, Carlos, verbos. Escuché verbos. ¿Qué más? Las actividades que se hacen diariamente, profesora. Actividades que se hacen diariamente, ya, ok. Thank you, Ricky. ¿Quién más quería participar por ahí? Son sentimientos. Ah, ¿no? Están expresando sentimientos. Sobre los verbos. Ya, thank you so much for participating. Gracias por participar. Bien, uno de los compañeros ya lo había indicado, verbos. Y Ricky lo dijo en su forma no descriptiva, dijo actividades. Los verbos son actividades que nosotros hacemos en el día a día. El mismo hecho de ahorita, por ejemplo, ahorita estamos haciendo actividades. Ustedes están escuchando y yo estoy hablando. Esa es una actividad. Yo hablo, ustedes escuchan. ¿Sí? Entonces, así existen un montón de actividades como escribir, hablar, saltar, jugar, trabajar. Aquí, como vemos, alguna serie de ellos no son actividades. A estas actividades se les llaman verbos. En este caso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, estos verbos aquí en pantalla como el verbo put, que es poner, el verbo rain, llover, el verbo survive, sobrevivir.
El verbo swim, nadar. El verbo read, que es leer. Remember, recordar. Take, tomar. Write, escribir. Swim, nadar. Visit, visitar. Wait, esperar. Walk, caminar. Want, querer, ¿no? Son algunos verbos que vamos a aprender para el día de hoy, ¿sí? Para ello les voy a pedir que por favor activen su audio para aprender a pronunciar estos verbos que tenemos en pantalla, ¿sí? Solo los que pueden activar pueden hacerlo. Please turn off the microphone and repeat after me. Prendan sus micrófonos y repitan después de mí, ¿sí? Primero yo, luego ustedes. Repeat, please. Put. Hot. Rain. Rain. Survive. 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 Swim. Win. Swim. Swim. Read. Swim. Read. Read. Red. Remember. Remember. Take. Take. Right. Right. Visit. Visit. Busy. Way. Walk. Or Bien, thank you so much. Turn off the microphone, please. Gracias. Turn on. Apaguen. Turn off. Bien, thank you so much. Bien, entonces estos son los verbos y son muy primordiales para el tema del día de hoy. Así que voy a pedirles bastante atención al uso de estos pronombres personales porque es relacionado al tema que vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Bien, entonces ya aprendimos qué es un verbo. Ahora hablemos acerca de los personal pronouns. ¿Alguno de ustedes sabe acerca de los personal pronouns? ¿Tiene algún conocimiento? O tal vez para los que han estado en bimestres anteriores, grados anteriores, porque este tema se les ha explicado, a ver si recuerdan acerca de los personal pronouns. Te escucho, Carlos. Son pronombres personales. Ya sé que son pronombres personales, pero ¿qué son? Una forma de identificar a Ya una se podría persona. decir que sí, Derek. Thank you. ¿Qué más? Una definición más clara sobre los personal pronouns o pronombres personales en español, pues, ¿no? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Qué es? Palabra de la oración que se coloca en vez del nombre de una persona, animal o cosa. Reemplazan los nombres. Ya. ¿Qué más? Les hago una pregunta. Para nombrar a las personas. Una pregunta más sencilla. ¿Qué van a hacer después de clases? Les pregunto, ¿qué van a hacer después de clases? Dormir. Ya. ¿Qué más? descansar, señorita. Ya. Cenar. Descansar. A descansar. Cenar. Cenar. Señorita, son palabras que reemplazan al sujeto. Excelente, Noelia. Son palabras que reemplazan al sujeto. No se vale copiar. En este caso, recuerden que yo les preguntaba, ¿no? ¿Qué van a hacer el día de hoy? Muchos de ustedes dijeron van a cenar, van a dormir, van a descansar, tal vez algunos van a salir, ¿no?
diferentes actividades que cada uno, pues, ¿no? De acuerdo a lo que hace, a lo que está acostumbrado en sus actividades día a día, lo hace, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo después de clases voy a cenar, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de uno mismo, no necesariamente mencionas tu nombre, lo reemplazas por un pronombre personal, en este caso utilizas yo, como yo lo dije, ¿no? Yo voy a cenar, ¿no? Entonces no utilizas tu nombre para describir la actividad que vas a hacer, porque sonaría raro decir Jessica va a cenar. Estarías hablando en tercera persona de ti mismo, entonces no tiene mucho sentido, ¿sí? Entonces, como ya había dicho Noelia, los pronombres personales reemplazan al sujeto. ¿Qué es lo que reemplaza? Reemplaza tu nombre. ¿Para qué? Para que tú puedas describir actividades de ti mismo o de otras personas o de grupos, ¿no? Para hablar en plural. Existen 6 tipos de pronombres. Normalmente nosotros, bueno, en la época, bueno, en el tiempo en el que ustedes habían estudiado, tal vez, a ver si se recuerdan, ¿no? En la clase de comunicación, los profesores te enseñaban a crear oraciones, ¿no? En la clase de comunicación o español, a crear oraciones, en los cuales ahí te presentaban a los pronombres personales o otros le llaman como sujeto, ¿no? Los pronombres personales es yo, tú, él, ella, esto o aquello, nosotros, ellos o ellas, ¿sí? Lo mismo que aprendiste para crear estas oraciones, lo mismo pasa en el inglés, simplemente que lo estás llevando a otro idioma. Por ejemplo, yo en inglés se dice I, tú en inglés dices you, él en inglés dices he, ella en inglés dices she, eso o aquello dices it, nosotros o nosotras dices we, ellos o ellas dices they, ¿sí? Estos son los pronombres personales. Ahora, si quieres seguir practicando, al costado tienes la pronunciación, ¿sí? Aquí tienes la pronunciación de cómo se pronuncia cada uno de ellos. Simplemente debes leer como está escrito aquí. I, you, he, she, it, you, they, ¿sí? Esta es la pronunciación correcta de los pronombres personales. Ahora, ¿por qué aprendemos los verbos? Porque como ustedes saben, sin el sujeto hace muchas actividades, mejor dicho, nosotros. Nosotros hacemos muchas actividades. Es por eso que el pronombre personal debe ir acompañado del verbo. Por ahí escuché que me decían que es un adjetivo. Los pronombres personales no son adjetivos. Los adjetivos califican al pronombre personal, al sujeto, eso sí, pero no es lo mismo decir pronombre personal con adjetivo, ¿sí? Hay que tener en cuenta ello. Ahora, seleccionemos uno de los verbos. A ver, un verbo así sencillo puede ser visitar. Utilicemos el verbo visit, ¿sí? Visit. Veamos cómo funciona la conjugación, ¿sí? Visit. I visit. Yo visito, ¿sí? I visit. Así empieza tu primera oración. Yo visito. I visit. Tú visitas. You visit. Él visita. He visits. Ella visita. She visits. Eso o aquello visita. It visits. Nosotros visitamos. We visit. Ellos o ellas visitan. They visit. ¿Sí? They visit. Ahí estamos empezando a crear nuestras primeras oraciones, ¿no? Una oración cortita. Tú si quieres puedes agrandarlo completando su complemento, pues no su objeto y todo ello. Por ejemplo, ¿a quién vas a visitar? I visit with my family, por ejemplo, voy a visitar a mi familia. Bien, entonces, hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna consulta o duda? Todo quedó claro hasta ahí sobre el uso de los pronombres personales. Todo correcto. Bien. Todo claro. It's clear. Bien. Ahora vayamos a su división.
Por ahí escuché que me decían singular, me decían plural, ¿sí? Primero deduzcamos esto, singular y plural. ¿Recuerdan qué es? ¿A qué significa cuando alguien habla en singular o cuando alguien habla en plural? Singular se habla de una persona, en plural se habla de dos a más. Excelente, Noelia. Singular es hablar de una sola persona y plural hablar de dos a más, ¿sí? Primero hay que identificar eso, singular y plural. Hacemos la división entre singular y plural. Ahora, habrán escuchado esta expresión, como les había dicho antes, ¿no? ¿Qué pasa si yo, en vez de decir yo estoy dictando clases, digo Jessica está dictando clases? Estoy hablando en tercera persona. Esa expresión, ¿lo han escuchado? Hablar en primera, segunda o tercera persona, ¿saben qué diferencia hay entre estos tres tipos de mención? Sí, Miss. ¿Cuál es? En primera persona habla de uno mismo. En segunda persona habla de la persona que tienes al frente, o él o tú. Y en tercera persona hablas de ella, de una persona que está lejos, tal vez. Thank you so much, Noelia. Estabas bien hasta la primera persona. De ahí, segunda y tercera persona, como que estabas por ahí, pero bien, gracias por participar. Aquí aclaramos tus ideas, ¿sí? Así es, como Noelia decía, hablar en primera persona es hablar de uno mismo, hablar de ti mismo, sobre actividades que tú haces, como me dijeron hace un rato, ¿no? Voy a cenar, voy a salir, voy a dormir. Estás hablando de ti mismo, en singular. Pero ¿qué pasa si tú quieres hablar en plural y tú estás incluido ahí, ¿no? Dirías nosotros, porque tú estás en ese grupo y dices, nosotros vamos a salir a cenar, nosotros vamos a correr, vamos a trabajar, ¿no? Eso es hablar en primera persona en plural. Ahora, ¿qué pasa si tú quieres hablar en segunda persona? Hablar en segunda persona es hablar de otra persona, ya no de ti. Hablas de otra persona, lo mencionas, pero sin generalizar si es él o es ella. Simplemente no hay sujeto. Es hablar de ella. Miss, no se le escucha. ¿Se fue el audio? Se fue el audio y la imagen. ¿Student, me escuchan? Sí, Miss, sí lo escuchamos. Sí, Miss. Ahora se Miss. escucha. Sí. Entonces, como les decía, hablar en segunda persona es hablar de otra persona, decirle tú, ¿no? Tú trabajas, tú estudias, tú haces. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos en tercera persona? En tercera persona Y no ya se le ponemos su visualiza la género. pantalla. Sí, la pantalla está cargando, mientras tanto les voy explicando, ¿sí? Eh, Hablar en tercera persona es hablar ya poniendo su género, ¿sí? En este caso ya los diferencias y dices él,
estudia, él trabaja, ella cocina, ella, no sé, maneja, ¿sí? Entonces, y en plural lo mismo. Tú los distingues y los separas y dices, bien dices ellos, ¿sí? Para ellos, o bien dices ellas. También los separas por grupo y por su género. Dices, ellos trabajan, ellos cocinan, ellos salen. Y lo mismo con ellas, ¿no? Ellas juegan, ellas trabajan, ellas cocinan. Entonces estamos aprendiendo a diferenciar tres tipos, ¿no? Primera persona es hablar de uno mismo. Segunda persona, estás hablando de la otra persona sin distinguir su género. Y en tercera persona ya lo distingues, ¿sí? Aprendes a separarlo. Bien, entonces, voy a compartir la pantalla. Me avisan si es que se está compartiendo, ¿sí? Sí, ¿Lo pueden Miss, se visualizar? ve. Sí, Bien, Confirmo. perfecto. Perfecto. Entonces, bien, como les decía, está separado en primera, segunda y tercera persona. Esto se los he explicado en español para que sea un poco más entendible. Ahora lo llevamos a la parte del inglés. Todos ustedes saben que yo es I, nosotros es we, tú es you, ustedes, ¿no? Es you también en inglés, you. Para él es he, para ella es she. Para eso o aquello, en el inglés le agregan el it para utilizarlo para objetos y animales, ¿sí? It. Y en plural, ellos o ellas, they. ¿Sí? Esta es la división. Singular, plural, primera, segunda y tercera persona. Bien, hasta ahí. ¿Tienen alguna duda, consulta o todo les quedó claro? todo bien, Miss. Todo bien, Miss. Bien, perfecto. Entonces, si hemos comprendido la clase, ahora vamos para ver qué tanto es que ustedes han comprendido, ¿sí? Look and click the correct answer. Mira, just click a la respuesta correcta de los pronombres personales según lo que ves en la imagen. En la imagen vas a encontrar a los niños haciendo diferentes posiciones, indicando, con sus dedos hacen la indicación de a qué pronombre se refieren, ¿sí? Entonces tú debes deducir qué pronombre es el adecuado para cada imagen. Simplemente seleccionas el correcto. Tienen un minuto para analizar y darme sus respuestas correctas, ¿sí? ¿Puedo? Profesora, Recuerden levantar la mano para poder llamarlos y poder escuchar su participación, ¿sí? Los que están escribiendo por el chat también los estoy leyendo, no se preocupen. Empecemos con la primera imagen. La primera imagen, tenemos a dos niños abrazados y los dos apuntándose. Carlos Castillo. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué pronombre personal es el adecuado ahí? We, they o it. We, they o it. we. Carlos, ¿te escuchamos? We, ya, Sí, thank you so mejor. much. We. Sigamos. Noelia, la segunda imagen es el niño solito apuntándose a él.
¿Qué pronombre personal es el que tú marcarías ahí? Ah, Te ay. escucho. Ay. Thank you so much, They. Noelia. Rosana, te escucho. Para la tercera imagen, la niña apunta a dos niños. A dos niños. ¿Cuál sería tu alternativa correcta? They. I, we o they. They. Ya. They. Good. Thank you so much for participating. Gladys Verónica, te escucho. El niño está nuevamente solo con tres alternativas. It, he y I. ¿Cuál marcarías tú? Ay. La pregunta fue para Gladys. El niño solo, ¿no? Y Ujú. ay, ¿Cuál marcarías, Gladys? ay. I, ok. Thank you so much. Rosana, ¿estás de acuerdo o quieres cambiar alguna de las respuestas de tus compañeros? En la imagen del niño que está con la pelota, Miss. ¿A cuál marcarías tú? El it. It, ok. Aquí tenemos dos respuestas. Thank you so much, Rosana. Bien, hasta ahí nomás nos quedamos. Los que aún están por participar, no se preocupen, hay más ejercicios todavía, así que no se preocupen. Bien, la primera imagen son dos niños abrazados, ¿no? Los dos se apuntan, los dos están abrazaditos, a lo cual esto te quiere decir que significa nosotros, y nosotros en inglés es we. Perfect, aquí estamos muy bien. Aquí tenemos al niño solito y fíjense en su manito. Se está apuntando a él mismo, ¿no? Que significa yo. Aquí también vamos muy bien. Lo mismo pasa con la niña. Los está apuntando a dos de ellos. Ellos en inglés es they. Perfect, ¿no? Y nuevamente aquí, dos alternativas fueron las que marcaron. Pero fijémonos a quién está apuntando al niño. No se está apuntando a él, sino está apuntando, como dijo su compañera, a la pelota. Y para la pelota, para objetos, pelotas o animales, como les había dicho, se utiliza it en el inglés. It, ¿sí? I es imposible porque la pelota no es una persona. I se utiliza para personas, ¿sí? Entonces, ahí vamos con las alternativas. Pueden levantar la mano para la siguiente actividad. Son nuevas imágenes, nuevas posiciones y nuevas alternativas, ¿sí? Analicen las imágenes y puedan darme sus respuestas. Alcen sus manos si quieren participar, por favor. Carlos, te escucho. La primera imagen, ¿qué marcarías? Joe. No, You, disculpe. ¿sí? You, La you, pronunciación disculpe, correcta es you. disculpe. Thank you so much, Carlos. Rosana, te escuchamos. La imagen del costado, ¿qué marcarías? She. She, ok. Tenemos Jacqueline. Thank you so much, Rosana. Jacqueline, ¿qué marcarías en la tercera imagen? She. En la tercera imagen no hay she. Hay he, I y we. He. ¿Cuál marca? He. 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 Esa. Ok. He. Thank you so much, Jacqueline. Verónica, la cuarta imagen, ¿cuál marcarías? You. You. Ok. Thank you so much, Verónica.
Olenka, ¿tienes algún cambio o estás de acuerdo con las alternativas de tus compañeros? Olenka, hello. Oui, profesora. Oui. ¿En cuál de las imágenes? En la cuarta imagen. Oui. Ok. Thanks. María, del Pilar, ¿algún otro cambio? Así como Olenka, ¿o estás de acuerdo en todas las alternativas que sí están bien? En la tercera imagen lo pondría la tercera. Oui, aquí, Ahí está acá. acá. Está bien ahí. Ya. Thank you so much. Ahí nomás nos quedamos, ahí nomás. Gracias. Thank you so much a todos los que participaron. Bien. Como les he dicho, siempre hay que analizar la imagen. Analiza la imagen. Si no puedes en inglés, primero en español. ¿Qué querrá decir la imagen? Así cuando apunta, lo lees en español y luego lo llevas al inglés. ¿Sí? Así se te va a hacer mucho más fácil llegar a la respuesta correcta. Como la primera imagen. La primera imagen, el niño está apuntando. Cuando tú apuntas a otra persona, lo que quieres decirle es tú, ¿no? Tú, o si es que ves alternativas según su género, sería su género. En este caso no ves los géneros, simplemente ves 3 alternativas. I es imposible porque no se está apuntando él. It también es imposible porque ella no es ni un sujeto, ni objeto, ni nada por el estilo. Aquí la respuesta correcta es you, tú. Excelente. La segunda alternativa, nuevamente el niño lo vuelve a apuntar a ella, pero esta vez, si ves en las alternativas, sí se refiere a su género, ¿no? En este caso tienes a ella, she. La respuesta correcta es ella, she. Lo mismo pasa, pero ahora al revés. Ahora la niña lo apunta a él. Y él en inglés es he. It's impossible we. We significa nosotros. Y ellos dos no se están incluyendo en ningún grupo. Si los dos se hubieran abrazado y se hubieran apuntado, ahí sí hubiera sido we. Pero we no. It's impossible. Sigamos con la cuarta imagen. La cuarta imagen, otra vez el niño apunta a a un niño y a una niña, ¿sí? It no puede ser porque ya sabemos que it se utiliza para objetos o animales. We tampoco puede ser. ¿Por qué? Porque we significa nosotros. Y para ser nosotros, este niño también debe incluirse al grupo. No los debe apuntar, él también debe apuntarse a él. Si es que quieres decir nosotros. Hay que recordar que you no solo significa tú, sino que en su forma plural significa ustedes, sin referirse a su género. Simplemente dice ustedes. Entonces aquí la respuesta correcta era you. ¿Sí? Es una pregunta. ¿El you depende del contexto o siempre es así? Claro, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la oración o la imagen te da a entender que está en plural. Por ejemplo, el de acá arriba te da a entender que es singular porque solo apunta a una sola persona, no apunta a dos. En cambio, en la segunda imagen está apuntando a 2 personas, por eso es plural, ustedes. Eso ya se sobreentiende de acuerdo al contexto. Oh, está bien, muchas gracias. Ya. Bien. ¿Por qué hemos aprendido sobre los pronombres personales? Como yo les decía, los pronombres personales es muy importante aprenderlos porque con ello inicia la base de hablar las primeras oraciones. Nosotros hablamos en 3 tiempos: presente, pasado y futuro. Cuando yo te pregunto qué has hecho en la mañana, siempre me responderás con expresiones del pasado. He cocinado, he lavado, he hecho lavandería, ¿no? Dependiendo de lo que hayas hecho, he trabajado, ¿no? Pero hablarás en pasado. Si te pregunto qué estás haciendo ahora, tú me hablarás en presente, me dirás estoy en clases, ¿no? Y si te pregunto qué vas a hacer después de clases, ya te proyectaste tú al futuro, porque muchos de ustedes ya saben lo que van a hacer, van a descansar, van a cenar, van a dormir, ¿no? Entonces, ya tienen proyectado sus expresiones en futuro también. Ahora, en el inglés es muy importante aprender. En el caso de ustedes, les ha tocado hablar acerca del pasado simple, hablar sobre el pasado simple. ¿Qué conlleva esto?
que los verbos que tú has aprendido también tienen que estar en el pasado, ya no en el presente. Por ejemplo, vamos a hablar sobre el verbo be, el verbo to be, que significa ser o estar. Este verbo be. El verbo be. Su pasado de be, ¿sí? El pasado de be. El pasado de be significa, ¿no? Ser o estar es en presente y en pasado significa estuvo o estaba, ¿sí? Entonces, aquí es donde empieza tu oración en tiempo pasado. El verbo be lo llevas al pasado, en este caso es was, ¿no? Entonces, utilizas tu pronombre personal que ya conoces. I was, yo estaba. Por ejemplo, en la mañana puede que hayas estado en el banco. Tu expresión sería I was in the bank. Yo estaba en el banco. ¿Sí? Tiempo pasado. Ahora, aquí también hay una serie de reglas cuando utilizas el verbo be en pasado. Was vas a utilizar para pronombres en singular y were para pronombres en plural. Fíjense aquí. I was, ¿no? Yo estaba. You were. Tú estabas, ¿no? You were. Vamos a utilizar un color más claro para poderlo resaltar. You were, ¿no? Y aquí tenemos al he was, ¿no? Él estaba. She was, ella estaba. It was, eso o aquello estaba. We were, nosotros estábamos. You were, tú estabas. They were, ellos o ellas estaban. Ahora, esto es en oraciones en positivo. ¿Qué pasa si tú quieres negar la acción y decir que no estabas en ese lugar? Simplemente a este was le vas a agregar la palabrita not. Esta palabrita, not. Para convertir tu oración en negación. En este caso dices I wasn't o I was not. Yo no estaba, ¿no? Por ejemplo, yo no estaba en el banco. I wasn't not the bank, in the bank. Yo no estaba en el banco, ¿no? You weren't, tú no estabas. He wasn't, él no estaba. She wasn't, ella no estaba. It wasn't, eso o aquello no estaba. We weren't, nosotros no estábamos. You weren't, ustedes no estaban. They weren't, ellos o ellas no estaban, ¿sí? Este es en negación. Ahora, ¿qué pasa si tú quieres preguntar en tiempo pasado, no? Preguntar si esa persona estaba ahí. Por ejemplo, lo único que tienes que hacer es poner el was o el were adelante del pronombre personal. En este caso sería así. Was I, yo estaba. Was I in the bank? Yo estaba en el banco, ¿no? Sería la pregunta. Were you in the bank? ¿Estabas tú en el banco? ¿No? Was he? Él estaba. Was she? Ella estaba. Was it? Eso o aquello estaba. Were we? Nosotros estábamos. Were you? Ustedes estaban. O were they? Ellos o ellas estaban, ¿sí? Entonces, debemos aprender sus tres tipos en el pasado simple, ¿sí? En su forma afirmativa, negativa e interrogativa. Hasta ahí les pregunto, ¿todo les va quedando claro o tienen dudas o consultas? Yo tengo una pregunta, Miss. Ya, Noelia, te escucho. Cuando dice was es para singular y were es para plural, en you, señorita, you también significa tú, está en singular. ¿Por qué were? ¿Por qué? Como les vuelvo a repetir, porque you tiene dos significados. Significa ustedes y significa tú. Entonces, la regla gramatical te dice que si tanto se encuentra en singular como en plural, debes utilizar were. ¿Sí? Ok, Miss, sí, entendido. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces si no hay question, seguimos avanzando, seguimos. Bien, ahora hablemos un poquito sobre hemos hablado sobre un verbo en específico que es el verbo be,
Pero no hemos hablado sobre los restantes verbos. ¿Qué pasa con los otros verbos que hemos aprendido? Como el verbo visit, swim, work, write, ¿no? ¿Qué pasa con ellos cuando tú quieres hablar en su forma pasada? Existen dos tipos de verbos. Verbos regulares y verbos irregulares. Entonces, aquí quiero que presten bastante atención, ¿sí? Los verbos regulares son verbos que con tan solo agregarles la palabrita ed, lo llevas al pasado, se convierte en pasado. Mientras que los verbos irregulares, los verbos cuando los llevas al pasado cambia tanto su escritura como su pronunciación. Obviamente hay algunos verbos que tienen algunas excepciones que no cambian, su pronunciación sigue siendo lo mismo, la escritura, pero son pocos. Mayormente los demás verbos sí cambian, tanto en escritura como en pronunciación, ¿sí? Fijémonos en estos verbos. El verbo wash, lavar, le agregamos ed para llevarlo a su forma pasada. Y la expresión es así. You washed the car. Tú lavaste el carro, tiempo pasado. Este es como un verbo regular que se le agrega ed, ¿sí? Se le agrega ed. Ahora hablemos sobre un verbo irregular, ¿no? El verbo eat, ¿no? Que se escribe ate. Aquí está en su pasado, ya cambió, es eat. He eats a hamburger, ¿no? Este verbo cambió, tanto en escritura como en pronunciación. Este verbo es el verbo comer, ¿no? Él comió una hamburguesa. Ahora, ¿qué pasa si tú quieres llevar estos verbos a su forma negativa? La regla gramatical te dice, debes poner el sujeto más el auxiliar didn't o did not, este auxiliar, para que tu verbo se vuelva en negativo. Al poner didn't, el verbo ya no es necesario llevarlo al pasado, se escribe como en su forma normal. Ejemplo, fíjate, mientras que aquí le agregabas washed, la ed para convertirlo al pasado, cuando tú quieres negar la acción, dices you didn't, este didn't ya lo lleva al pasado. Entonces ya no es necesario que tu verbo le agregues la ed. Si te fijas, solo dice wash. You didn't wash the car. Tú no lavaste el carro, ¿sí? Tú no lavaste el carro. Lo mismo pasa con el otro verbo que es irregular. También vuelve a su forma normal porque estamos utilizando el auxiliar didn't, que es en negativo en pasado, ¿sí? Y la expresión es así. He didn't eat a hamburger. Él no comió una hamburguesa, ¿no? Recuerden que todo esto es en tiempo pasado. Ahora, ¿qué pasa si tú quieres preguntar? Quieres hacer una pregunta en tiempo pasado. Simplemente el did, el auxiliar did que estás conociendo va a ir al inicio de tu oración. Lo demás se escribe tal cual. No hay cambio en el verbo ni en su complemento. Fijémonos aquí. Ponemos el did adelante y decimos, did you wash the car? ¿Tú lavaste el carro? Tienes dos formas de responder. Si fue sí, dices yes, I did. Y si no fue así, dices no, I didn't o I did not. No, yo no lo hice, ¿no? No lo lavó. Y lo mismo pasa con el verbo irregular. He did eat a hamburger. Él comió una hamburguesa. Yes, he did. Sí, él comió. O no, he didn't. No, él no comió. ¿Sí? Ese es en su forma interrogativa. Entonces, aprendiste sus tres formas del uso del pasado simple, ¿sí? Tanto en su forma afirmativa, negativa, como en pregunta. Hasta ahí, ¿questions o todo les quedó claro? ¿Preguntas, students? Tengo una pregunta, Miss. ¿Cómo reconocer un verbo irregular de uno regular? Mayormente los verbos regulares son pocos y siempre están escritos con la WH, como watch it, watch TV. Ahora, ¿cómo se identifica? Simplemente tienes que repasar. Existe una tabla de verbos regulares con verbos irregulares. Tienes que repasar y aprendértelos cada uno de ellos. Simplemente se te da la tabla y tú ya tienes que aprender cada uno de ellos, porque si no, no vas a poder aprender y diferenciar también. Esto se aprende a diferenciar de acuerdo al contexto ya.
pero es muy fácil de identificar. Los verbos regulares son poquísimos y siempre están escritos con W y H. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, Miss. Bien, entonces vayamos a lo que es nuestra actividad. La actividad es muy sencilla. Te pide que escribas los verbos que están en paréntesis en su pasado simple. ¿Sí? Escribe, te dice, write the verbs in the brackets in the past tense, ¿no? Escribe los verbos que están en paréntesis en su forma pasada. Ejemplo, los verbos están aquí en paréntesis, el verbo go. Simplemente tienes que buscar el pasado de go. ¿Cuál será el pasado de go? Este es el verbo ir. ¿Alguno de ustedes tiene el conocimiento de ello? Got o got. Got. No. Ese es el verbo get. Su pasado es got. Pero este es el verbo go, ir. ¿Cuál será su pasado? Gone. Este es su participio, gone. Estamos hablando del pasado simple nada más. Went. Excellent. Went. Went. Went, ahí está. My friend went to the cinema yesterday evening, ¿no? Mis amigos fueron al cine ayer en la noche, ¿sí? Si te das cuenta, este verbo es irregular. Cambió tanto su escritura como su pronunciación. Sigamos, el verbo meet. ¿Cuál será el pasado de meet? Este es facilito. El verbo conocer. Como digo, conocí, tiempo pasado. Exacto, se le quita solo una E y decimos met, ¿sí? Met. Met. Este se pronuncia meet con doble I y este solo met, ¿sí? I met my best friend Luca in 2003, ¿no? Yo conocí a mi mejor amigo Luca en el 2003, ¿sí? Sigamos, the next. El siguiente verbo break, romper. ¿Cómo digo rompió? Tiempo pasado. Broke. Break. Break. Broke. No logro entender. Pueden escribirlo por el chat en todo caso. Bro, profesora. Broke. Break. Broke, ¿sí? Broke. 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 Somebody broke this window last night, ¿sí?
Algunas personas rompieron la luna la noche pasada, ¿sí? Sigamos. The verb have. Have. Marry a baby in April. No como decimos, el verbo es tener, el pasado del verbo tener. Como digo, tuvo. Mary tuvo un bebé en abril. Hat. Had. Very good. Had. Had con D. Very good. Muy bien, para los que están participando por el chat también, que los estoy leyendo. Rosana, Mike, James. Bien, sigamos. The next. El siguiente verbo es read, leer. ¿Cómo digo leyó? Tiempo pasado. Wait. Read. Sigue siendo read, profesora. Read. Exacto. ¿Se acuerdan que les dije que hay verbos que se escribe tal cual en pasado, presente y hasta en futuro se escribe igual? Close. Este es el verbo read. Este es el caso del verbo read. Se escribe igual, no hay ningún cambio, pero lo que cambia es su pronunciación. Mientras que en presente se lee read, en pasado se dice read. ¿Sí? My brother read 2 books last week. Mi hermano leyó 2 libros la semana pasada. Derek, ¿te escucho? La siguiente es igual que en la anterior. Sigue siendo luz. ¿Seguro? O tal vez es lost. O sea, lo digo porque en algunos términos no puede, o puede ser así o tal vez no. Es Claro. lot. Es lost, sí, con T. Hay que recordar que no todos los verbos se escribe igual. Hay que recordar que son pocos los que no cambian, ¿sí? Es por eso que es muy importante. Si quieres, como les digo, ¿no? Si uno quiere aprender, tiene que leer, las tablas de los verbos están en internet. Simplemente pones verbos en inglés y te salen las tablas, tanto en presente, pasado como en futuro. ¿Sí? Lost. Aquí sería lost. I lost my mobile phone 2 days ago. Yo perdí mi teléfono hace 2 días atrás. I lost my mobile phone 2 days ago. ¿Sí? Sigamos. Number 7, ¿no? You see a lion in the zoo yesterday. Es el verbo ver. ¿Cómo digo yo vi? Tiempo pasado. Saw. Sí, saw. I saw a lion in the zoo yesterday, ¿no? Yo vi un león en el zoológico ayer. I saw. Bien, entonces, el día de hoy hemos aprendido 4 cosas. Hemos aprendido el uso de los pronombres personales. Hemos aprendido el uso de los verbos y qué es un verbo. Y en ello hemos aprendido la diferencia de los verbos cuando cambian, cuando hablamos en presente simple, pasado simple o incluso cuando nos vamos al futuro, ¿sí? Esta vez nos hemos enfocado al pasado. Hay que recordar que cuando los verbos los llevamos al pasado, existen 2 tipos de el verbo irregular y el verbo regular, ¿sí? Hay que recordar que el regular basta con agregarle solo ed y se convierte en pasado, mientras que los verbos irregulares tienden a cambiar tanto de escritura como de pronunciación, ¿sí? Entonces, les consulto a todos ustedes, estudiantes, ¿todo les quedó claro o alguien aún tiene dudas acerca de este tema?
¿Todo claro, students? No questions? No, para ser sincero, no está tan claro. Bien, no se preocupen, la siguiente semana vamos a profundizar un poco más sobre este tema, más que todo el pasado simple, que es el tema que a ustedes les ha tocado. ¿Sí? Les recomiendo repasar el tema que se ha tocado el día de hoy, tanto con los pronombres personales, los verbos que acabamos de tocar, y también, como les digo, si ustedes quieren aprender un poquito más sobre estos verbos, todos estos verbos los tienen en internet. Simplemente pones en Google y pones verbos en inglés y te van a salir las tablas de varios verbos. Como les digo, existen una infinidad de verbos. Son muchos verbos que existen en el mundo porque nosotros hacemos muchas actividades del día a día, ¿sí? Bien, entonces por ahora me despido de cada uno de ustedes, que tengan un buen fin de semana y también un buen inicio de semana. Nos estaremos viendo la siguiente semana. La siguiente semana también vamos a resolver su práctica ejercicio que tienen en su libro digital. Lo vamos a resolver en vivo. Si alguno de ustedes ya lo resolvió, puede ir comparando en la siguiente sesión si es que lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, o los que aún no lo han resuelto pueden esperarme hasta la siguiente semana o pueden ir avanzando esta semana, ¿sí? Bye bye, students. See you the next weekend. Goodbye, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss. See ya. Bye.